Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos a mi casa. Hoy el sabor de hogar, nunca mejor dicho, es sabor de mi hogar, que es el vuestro. Bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por uniros, muchas gracias por seguir todas las recomendaciones que nos están dando para pelear y luchar contra esta pandemia. Hoy vamos a cocinar un arroz. Vamos a hacer arroz. Es una de las cosas, yo sé que es una de las cosas que es uno de los platos que está siendo estrella en estos días de confinamiento, en estos días de estar en casa. Y me parece que es un plato en el que vamos a poder sacar un montón de cosas, vamos a poder sacar un montón de ideas. Voy a daros un montón de trucos, voy a daros un montón de alternativas. Vamos a hacer uno, pero vamos a hablar de un montón de cosas que os preocupan, que de alguna manera alguna vez os falla a la hora de preparar arroz en casa, y nada mejor que hacerlo junto, hacer este arroz junto entre vosotros y nosotros. Deciros que no obstante, hay un montón de recetas que podéis seguir viendo en Sabor de Hogar todos los días, de lunes a viernes, a las 12:30 y a las 6. Ahí podéis seguir viendo todas estas recetas, estas de arroces y otras muchas con estos matices y este factor y este criterio de sabor de toda la vida. Estos platos que se han hecho en casa toda la vida. Así que muchas gracias de verdad por estar todos los días y especialmente por estar hoy. Voy a tratar de ir cocinando y voy a tratar de estar atento a todos los mensajes que me vais mandando para iros contestando, para iros resolviendo las dudas. No obstante, hay un montón de dudas que habéis colgado en el post de la receta de hoy que sin ninguna duda os voy a ir resolviendo. No obstante, si alguna se queda, si hay alguna receta, alguna duda que se queda de la receta, escribís en el post, me escribís a mí, el Canal Cocina, ya sabéis, el Instagram de Canal Cocina, mi Instagram, Juan Pozuelo, y sin ninguna duda vamos a hacer que, bueno, salgamos hoy. El objetivo hoy es terminar este ratito que vamos a estar, estos 30-40 minutos que vamos a estar, sabiendo un poco más de arroz, pudiendo presumir un poco más de arroz y cocinando el arroz un poco mejor. Así que lo primero que voy a hacer va a ser darle la vuelta a esto y los ingredientes con los que vamos a cocinar. Esta mañana en mi perfil os iba colgando el cómo hacer un caldo. Para los que no lo habéis visto, os lo cuento. Mirad, lo que he hecho ha sido despiezar un pollo entero del que me he quedado con la pechuga. O sea, vais a ver la receta en el perfil de Canal Cocina, ¿vale? No hay ningún problema, ahí lo vais a tener y, en fin, que no vais a tener ninguna duda. La receta es para 4, pero claro, yo estoy solo. Como comprenderéis, no puedo hacer arroz para 4 porque si no estoy comiendo arroz de aquí al fin de semana. Entonces yo he hecho la receta, mi adaptación para una persona, y por lo tanto lo que tengo es una pechuga de pollo. Una pechuga de pollo de estos maravillosos, súper bien alimentados, sin antibióticos, con extractos de oliva y Imacol. Los conocéis porque es el sello que llevan los huevos de Canal Cocina. El sello Imacol, maravilloso. Bueno, tenemos aquí el caldo. El caldo esta mañana, como digo, lo he hecho con las carcasas de pollo, con verduras, las he tostado en el horno y después de unos 45 minutos las he puesto a cocer con agua y lo he colado. Le he añadido un poco de azafrán y le he añadido un poco de colorante. En la cazuela, que lo voy a hacer en la cazuela, voy a hacer solamente unos ajitos y la propia pechuga. Eso lo vamos a cocinar en la cazuela. Pero antes de empezar con todo esto, quiero hablaros de los arroces. Por lo menos de pasada, luego me detendré en ellos. Podría haber cogido más variedades de arroces, pero me parecía, bueno, entre otras cosas, los que tenía en casa. No me apetecía salir específicamente a comprar, ya sabéis que hay que guardar esta cuarentena que nos están imponiendo. Y tengo un arroz arbóreo, que luego os hablaré de él, un arroz de grano redondo tipo bomba y un arroz basmati. Son 3 arroces que habitualmente podríamos tener en casa porque se utilizan para tres cosas muy diferentes y son los que vamos a utilizar. ¿Qué verduras he tostado, me preguntáis? Pues por ejemplo, he tostado puerro, he tostado cebolla, he tostado ajos, he tostado unas puntas de espárragos que a mí me habían sobrado
y las carcasas del pollo. Y un trocito de pimiento rojo. Eso es lo que he tostado y eso es lo que puse con un poco de vino, con un poco de agua, al horno para cocer. Tengo la cazuela en el fuego y lo que voy a echar va a ser un poco de aceite antes de empezar a calentarla del todo. Tiene un poquito de calor, pero no mucho. Vamos a dejar que coja temperatura un poco más, pero voy a colocar ya la pechuga de pollo. La voy a poner por la parte de la piel, para que la piel se vaya tostando. No tiene nada de sal. La voy a sazonar ahora mismo. Un poco de sal. Por la parte de la carne simplemente la voy a marcar, porque luego lo vamos a terminar al horno. Y con esto empiezo a contaros cosas de las que habéis preguntado. Por ejemplo, vamos a empezar con los arroces, porque yo creo que es fundamental y es un poco la madre del cordero, ¿no? Si veis los 3 granos, vámonos aquí sobre negro, que lo vais a ver mejor. Si veis aquí los 3 granos, hay como 3 diferencias fundamentales. El arborio o carnaroli, que es el arroz típico de risotto, es un arroz un poco más alargado. ¿Vale? Veis que es largo, es un grano largo. Ahí lo veis. El tipo bomba, redondo, tipo bomba, es un grano más redondeado. Ahora os pondré un grano de cada uno. Veréis. Vamos a poner unos pocos aquí y unos pocos aquí. Y vais a ver como claramente la diferencia entre un grano más corto y un grano más largo. Si luego los veis aquí, uno tiene un poquito como más de brillo y el otro es como más mate, ¿vale? Es como consecuencia del almidón, de ese almidón que hace que sea el arroz perfecto para el risotto. Y el que tengo es un arroz basmati, que seguramente utilizáis en más de una ocasión para hacer ensaladas. Es un arroz que se cuece más rápido, aparentemente más digestivo, pero son las 3 variedades de arroces que yo tengo en casa y que utilizo según para qué una u otra cosa. Eso es lo primero. Entonces, una de las preguntas que hacíais es trucos para conseguir un buen risotto. Bueno, pues uno de los trucos para conseguir un buen risotto, sin ninguna duda, esta es la parte del solomillo, no os lo he enseñado. Esta es la pechuga y esta parte que está aquí unida es la del solomillo, que la voy a dejar, no la quito. Uno de los trucos para hacer un buen risotto, y es la principal diferencia para conseguir un arroz meloso, suelto y al mismo tiempo lleno de sabor, es que durante la cocción, a diferencia de los arroces en España, vamos a incorporar el caldo no de golpe, sino poco a poco, ¿vale? Ese es el secreto de un buen risotto. En nuestro caso, lo que hacemos fundamentalmente es incorporar todo el arroz y todo el caldo de golpe. Una de las preguntas que me hacíais también era: ¿es posible o es mejor sofreír el arroz o echarlo directamente en el caldo? Cualquiera de las dos opciones es válida. Voy a sacar la pechuga. Aquí, la dejamos aquí, os lo enseño, ¿vale? Vais a ver que está simplemente marcada por debajo. Por el centro está cruda. La vamos a terminar en el horno. Yo este arroz lo voy a terminar en el horno para que veáis también la posibilidad de terminar arroces en el horno. Y en esta sartén voy a bajar un poquito el fuego y voy a desglasar con un poco de vino. Este vino nos va a arrancar lo que está pegado en la cazuela. Ahora, cuando se vaya el humo con la temperatura, ¿vale? Vais a ver cómo esos restos que había de la pechuga han desaparecido. Y ahora vais a ver por qué. Ay. Y ahora lo que voy a hacer va a ser mojar con caldo. Voy a echar 2 cazos colmados. Os cuento. Este caldo está ligeramente a punto de sal. ¿Por qué? Una de las preguntas que hacíais también y que hacéis es: ¿cuánta cantidad de arroz
de caldo por arroz? Pues mirad, va a depender de muchas cuestiones. La primera y fundamental, la potencia del fuego. Cuanto más hierva y más potente sea el hervor del fuego, es fundamental tener caldo preparado porque el caldo se va a evaporar. Y si es así, ese caldo, si ya está bien de sal, se va a sazonar. Por lo tanto, vamos a corregir de punto de sal cuando el arroz está prácticamente cocido. A los 10-12 minutos, ¿vale? No antes, sobre todo por eso que os digo. De todos modos, una primera clave es aproximadamente, y dependiendo del tipo de arroz, entre el doble y el triple de caldo. El arroz bomba, por ejemplo, absorbe más cantidad de arroz que otros arroces. Me preguntáis si no hago sofrito. No he hecho sofrito y os cuento por qué. Porque lo he hecho en el caldo, ¿vale? El caldo lo que he hecho ha sido tostar verduras, para los que os estáis incorporando. He tostado verduras, he tostado puerro, he tostado cebolla, he tostado tomate, he tostado ajo, he tostado las carcasas del pollo. Todo eso lo he tostado en el horno, ¿vale? Y una vez que he tostado todo eso, lo que he hecho ha sido echarle un poquito de vino blanco, le he echado agua, he dejado hervir durante 30 minutos a fuego fuerte. Lo he colado, este es el caldo que me ha resultado, y le he añadido un poco de azafrán y un poco de colorante, ¿vale? Mirad, los arroces, si habéis visto algunos arroces últimamente en internet, o habéis visto algunos de los arroces que últimamente se están poniendo de moda, que son esos arroces muy bajitos, donde todo el grano está bastante suelto, el truco para esto es que el caldo tenga un sabor muy potente. De nada sirve que hagamos un arroz con un montón de ingredientes, de nada sirve, y si luego al final lo que hacemos es echarle agua, porque en el tiempo de cocción del arroz, el caldo apenas nos va a aportar sabor. Ese agua no nos va a aportar sabor. Vale, mirad, ahora lo que quiero enseñaros es, yo le he echado 2 cazos de agua, está evaporando, ¿vale? Tengo más caldo preparado, le voy a añadir un poquito más, que es lo que ha evaporado hasta ahora, y quiero enseñaros la medida del arroz. Eché 2 cazos de caldo y un poquito más. Evaporó un poco, y es más o menos el doble de cantidad, el doble de volumen. Y esto es lo que yo voy a echar ahora en la cazuela. Voy a coger caldo para despegar ese arroz que se ha quedado pegado por la humedad. A veces una de las complicaciones para hacer arroces en casa, fundamentalmente, es que no tenemos recipientes adecuados. O no tenemos recipientes muy grandes, o no tenemos recipientes que nos valgan para todos los fuegos. Una de las preguntas, ¿se puede hacer arroz en vitrocerámica? Perfectísimamente. El origen del fuego tiene importancia, pero no es lo fundamental. Lo podemos hacer en leña, lo podemos hacer en vitrocerámica, lo podemos hacer en gas, lo podemos hacer en inducción, y lo podemos terminar también en el horno. Yo he subido ahora la potencia del fuego, ¿vale? Ahí tenéis. Estoy usando un arroz arbóreo, ¿vale? ¿Por qué? A mí me gusta el arbóreo porque tiene un grano un poco más grande y me encanta cómo queda el aspecto del arbóreo luego en el plato. Ahí tenemos los ajitos, tostaditos, bien tostados, que le van a aportar también parte del sabor. Cuando yo hago un arroz con un caldo muy potente, no necesito el sofrito. 2 medidas de caldo por un arroz. Efectivamente, lo único que os decía con esto de las medidas es que si este hervor es muy rápido, el caldo se va a consumir mucho antes. Y si se consume mucho antes, vais a necesitar más caldo. Y por el contrario, si de repente tenéis un fuego que tiene muy poca potencia y apenas hierve, vais a necesitar menos cantidad de caldo. El caldo y el arroz, la proporción depende primero del grano. Generalmente un grano redondo o un arbóreo como el que yo he utilizado lleva entre 2,5 partes de agua o 3, dependiendo de la fuerza del fuego. Y luego también de la dimensión de la cazuela. Yo he puesto aquí, ahora cuando esté terminado vais a ver cómo queda, porque lo que queda es un arroz, una capa súper finita de arroz, muy finita de arroz, casi una altura de un grano, que le da un aspecto
y hace que todos los granos se cuezan uniformemente y queda súper bien. Voy a ir preparando la pechuga, que os recuerdo que simplemente la había marcado en el fuego por la parte de la piel, y esta piel, esta grasita de la piel me dejó parte del sabor. Ahora sí que le voy a quitar la pechuga, el solomillo a la pechuga. Lo vamos a dejar aparte, luego posiblemente haré algo con ella. Y lo voy a cortar, ahí, para que lo veáis bien, en medallones. Corto sobre la piel, es decir, la piel está abajo, para que el último golpe del cuchillo corte la piel bien, ¿vale? Con firmeza. Ahí. Vamos a cortar unos medallones que nos van a servir para colocar encima del arroz antes de terminar en el horno. Si lo quisierais terminar en el fuego, este último trocito de la piel también se lo quito. Y ahora le vuelvo a dar la vuelta, porque así es como lo vamos a colocar luego encima del arroz. Ahí. Una de las cosas que también preguntáis, la temperatura del caldo. Este caldo está caliente, no está hirviendo, pero por dos razones. Porque esta sartén coge bastante temperatura, y entonces enseguida que echo el caldo se pone a hervir. ¿El arroz no conviene moverlo? Pues mirad, en principio no, ¿vale? En principio no. ¿Por qué no conviene moverlo? Para que no suelte almidón y no rompa el grano. Al moverlo no suelta almidón y nos ligue el caldo y nos quede un caldo muy mojado. Una de las preguntas que hacíais era: ¿por qué cuando yo cuezo el arroz y lo tengo 18-20 minutos, necesito tenerlo 18-20 minutos y en ese tiempo se cuece, y sin embargo cuezo arroz en agua y se me cocina antes? Pues os voy a poner un ejemplo que seguro que todos habéis hecho o os ha pasado en alguna ocasión. ¿Habéis hecho arroz con leche en alguna ocasión? ¿Y cuánto tiempo tenéis el arroz con leche hirviendo? Pues como 45 minutos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? El caldo. Aquí, si veis, es un caldo ligero, tiene un poco de grasa, en este caso la grasa del aceite que le puse a las verduras cuando las tosté, la propia grasa del pollo, de la piel del pollo que ha soltado, pero apenas tiene, o sea, es un caldo muy fluido. Cuando yo cuezo en un arroz con leche, en leche con azúcar, la densidad de la leche, cuando además le añado el azúcar, es mayor, y esa densidad hace que penetre más lentamente ese líquido en el arroz y lo cocine mucho más lento, ¿vale? Por eso es fundamental, es muy importante los tiempos. Y cuando yo cuezo arroz en agua, ese agua que es simplemente un agua súper ligera, el tiempo se acorta. Así que, por eso, cuando estamos cocinando con caldos contundentes, espesos, con sabor, etcétera, 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 el tiempo se va a esos 18 minutos, y sin embargo, cuando cocinamos, por ejemplo, ese arroz con leche, nos vamos a tiempos un poco mayores. Me preguntabais por ahí, me ha parecido ver por el arroz integral. Bueno, os cuento. ¿Dónde podemos buscar el vídeo que has hecho en el caldo? En mi perfil, Juan Pozuelo. En Instagram, esta mañana he colgado 3 vídeos muy cortitos de cómo elaborar el caldo, perdón. Mirad, estáis viendo demasiado fuerte. Tengo dos opciones: o bajar el fuego, que es lo que acabo de hacer, y echar un poquito más de caldo, ¿vale? Veis que no estoy moviendo. Y esto me sirve también para añadir con lo que antes os contaba. ¿El arroz hay que moverlo? No. Pero también es verdad que ante el riesgo de que se pegue, si hay que moverlo, lo que os recomiendo es que sea un movimiento así, es decir, despegar lo que puede estar pegado, ¿vale? Solamente eso, nada más. O sea, no moverlo como si fuera un risotto para que suelte el almidón, no, simplemente si sospechamos que se puede estar pegando por algún sitio, ahí, despegarlo, simplemente, un poco, ¿vale? Debe llevar unos 8 minutos aproximadamente, yo calculo. Voy a bajar un poquito más, bueno, yo creo que tiene un buen fuego. Si eso, le echaré un poco más
de caldo, ¿de acuerdo? ¿Será buena la sartén? Sí. El hierro fundido, que estos días también me estáis preguntando mucho por las sartenes. Mirad, las sartenes de hierro fundido tienen dos ventajas. Veis que tiene un hervor permanente, ¿no? Ese chup chup permanente, lo veis ahí. Y buena pinta además ya, ¿eh? El hierro fundido aguanta bastante el calor, ¿vale? Y entonces con menos cantidad de potencia en la cocina podemos sacar el mismo resultado. Es decir, ahorramos en combustible. Me preguntáis, me ha parecido ver por ahí por el socarrat. A ver, evidentemente el socarrat sí que le da un poquito de sabor, pero el socarrat se produce en los 2 últimos minutos de cocción. Si se está socarrando ahora, cuando todavía le quedan casi 10 minutos de cocción, ese socarrat lo que le va a dar es sabor a quemado, ¿vale? O sea, el socarrat tiene que producirse al final. Y lo del arroz integral, que me lo recordáis, no me olvido. Os cuento, el arroz integral es este mismo grano, solo que con su ollejo, ¿vale? O sea, no está pelado. Ese ollejo del arroz lo que hace es prolongar el tiempo de cocinado. Pensad que si antes hablábamos que un líquido más denso, como la leche con azúcar, penetra más lentamente en el arroz cuando lo cocinamos para hacer un postre, imaginad que el agua tiene que traspasar la cáscara del arroz. El tiempo de cocción se multiplica. Si el tiempo de un arroz normal son 20 minutos, un arroz integral pueden ser perfectamente unos 25 minutos. Lo que podemos hacer, si queréis, para ahorrar tiempo de alguna manera en el resultado final, voy a añadir un poquito más. Como veis, me fijo sobre todo en cómo va el grado del hervor. Es decir, por eso es fundamental tener un poco de caldo preparado. Y veis que enseguida coge la temperatura. Os decía, un truco para ese arroz integral es cocerlo en agua con sal unos 25 minutos, sacarlo y a partir de ahí trabajar con el arroz integral como si fuera un arroz normal. O sea, todo el sofrito normal, las verduras, las carnes, lo que queramos hacerlo. Y a partir de ahí podemos calcular el mismo tiempo, teniendo en cuenta, como digo, que el arroz integral aproximadamente tarda en cocerse esos 45 minutos. Si le quitamos 25 minutos de cocción primera, pues fantástico. ¿Dónde están los ingredientes? En el post. Ahora, en cuanto acabe este directo, voy a tratar de guardarlo, porque está habiendo problemas estos días. Voy a tratar de guardarlo para que lo veáis. Si no, el caldo estará, y si no, os prometo que haré un vídeo para grabaros un arroz similar a este. Entonces, os decía, en el momento en el que acabe el directo, habrá un post en Canal Cocina con la receta, con los ingredientes y con el proceso. Pero si le echas más caldo, no tiene que estar hirviendo ese caldo, no, está caliente, ¿vale? Este caldo está caliente, o sea, lo tengo ahí al lado del fuego, lo he apartado hace un ratito. Lo importante es que no deje de hervir nunca este arroz, más fuerte o más flojo, dependiendo de cómo lo queramos. Esto es la parte fundamental del arroz, que nunca deje de hervir. Si deja de hervir, de nuevo, si deja de hervir, enseguida se va a poder romper el grano, se va a poder romper y salir el almidón y destrozarnos el arroz, el plato final. Voy a comprobar que efectivamente nos está pegando, el grano va creciendo. Y ahora, cuando lo meta en el horno, mientras está en el horno, os voy a contar también otras cosas súper interesantes de los granos de arroz, acerca de por qué unos arroces son mejores que otros. Y no me refiero a si es redondo, si es alargado, si es bomba, si es arbóreo, si es carnaroli, si es delta del Ebro, si es lo que sea. ¿Le vas a poner alguna legumbre? No. En principio este es un arroz solamente de pollo, un arroz con pollo, donde lo que hemos hecho ha sido extraer el perfil, o sea, la esencia del pollo, y darle al arroz un perfil únicamente de sabor a pollo, nada más, ¿vale? No queremos que tenga ningún otro ingrediente. Que le podríamos echar, le podríamos echar. De hecho, mirad, vamos a hacer una cosa para que veáis además cómo es posible hacer cosas con los arroces. Mirad, se está saliendo la piel de la cocción, se la voy a quitar sin problema, ¿vale? Yo lo que quería era tostar el ajo
y para que no se quemara por dentro, lo que quería era dejarle la piel. Ahora lo que está es braseado y esta piel se la quito. Ya que estoy, pues vamos a quitarle también la otra. Lo que quería fundamentalmente, si se rompe un poco la piel se la quito, si no, lo dejo, se rompe. Vale. Pues ahí dejo los dos granitos, o sea, los dos dientes de ajo. Y os decía, creo que tengo unos espárragos trigueros. Pues cuando lo vaya a meter en el horno, le voy a colocar un par de ellos. Aquí de lo que se trata fundamentalmente en este arroz, que además os acerco y vais viendo cómo va guisando lentamente, pero sin parar de hervir, ¿vale? Fundamental. Si tengo diferentes marcas, aprovecho. Si tengo diferentes marcas de arroz, las puedo mezclar. Pues bueno, a ver, yo no soy partidario, ¿vale? No soy partidario. ¿Por qué? Pues porque al igual que mezclarías dos vinos de la misma uva en la misma copa, a lo mejor no. Pues yo no lo haría. Yo no mezclaría dos arroces diferentes, ¿vale? Aunque sea arroz redondo, no lo mezclaría. Por esto que te digo, porque la cosecha puede no ser igual, a mí personalmente no me gusta. Bueno, este arroz debe llevar, pues sí, unos 10-15 minutos por ahí. Voy a probarlo de sal, el caldo, que no, hasta ahora, si os dais cuenta, el caldo tenía un poquito de sal, pero muy poquita. La verdad es que apenas le hace falta, Vamos, le voy a echar muy poquito. La potencia de sabor que tiene el caldo es brutal. Brutal. Y esto nos equilibra y nos hace que no necesitemos mucha cantidad de sal. Lo que no he probado es el punto del arroz, pero lo voy a probar ahora mismo. Bueno, esto porque estoy en mi casa, Si no, la cuchara siempre. Mirad, una cosa súper curiosa al hilo de todo lo que estamos viviendo estos días. Hay un montón de costumbres que ahora las estamos recuperando, pero caray, cuando uno prueba una cuchara, la cuchara se lava. Cuando uno llega a casa de la calle, se lava las manos. Hay un montón de cosas que deberían ser normales. A mí me lo parece, por lo menos. Mira, voy a colocar este ajito por aquí. Voy a colocar este otro por aquí, porque le voy a hacer hueco. Le voy a hacer hueco al pollo, que lo voy a colocar en el centro. Ahí. Y lo voy a meter en el horno. El horno lo tengo calentando arriba y abajo. Lo digo porque no lo vais a ver. Bueno, me puedo llevar la cámara luego. Lo tengo arriba y abajo a 240 grados. Es decir, como veis, a temperatura. Me lo llevo al horno. Bien, voy a limpiar aquí un poquito. Yo voy a enseñar lo que os decía de los arroces, que es súper interesante. Vamos, a mí me lo parece. Pero quiero que lo veáis bien. Entonces lo vamos a poner aquí sobre lo negro. A ver. Si vemos. Mirad. Y este es un gran arroz, Voy a coger un poquito de arbol yo también, que tengo por aquí. Y lo ponemos. Y os cuento lo que quiero explicaros. Bueno, veis cómo son dos variedades claramente diferentes, ¿vale? Un arroz más corto, un arroz más largo. Pero si os fijáis, a ver si encuentro, mira, aquí hay uno, aquí hay otro, lo saco para acá, aquí hay otro, y no veo muchos, aquí hay otro. A ver si me vais pillando, lo que trato de enseñaros. Aquí hay otro, y aquí hay otro, y yo creo que no hay más. Y aquí hay uno, aquí hay uno que está medio, aquí hay otro que está medio, bueno, ese no, ese está entero. Aquí hay otro, no, aquí, mira, aquí hay otro trocito. ¿Me pilláis? ¿Sí? ¿Me pilláis? Y no hay muchos más.
Bueno, sí, aquí hay un trocito más. Y por aquí hay un trocito más. Bueno, por aquí hay unos trocitos más. Mirad, la calidad del arroz se mide en la cantidad de granos enteros y de granos rotos. Cuantos menos granos rotos haya en el arroz, ¿vale? El arroz es de mayor calidad. ¿Por qué? Porque estos granos que están rotos lo que hacen es expulsar fuera, expulsar del grano el almidón. Y ese almidón es el que nos va a estropear el arroz. Para hacer un arroz con leche es fantástico. Pero el grano depende del proceso, del cuidado. Al igual que cuando extraemos aceite, al igual que cuando extraemos el mosto de la uva, el cuidado con el que se recolecta es fundamental. Voy a coger un espárrago. No me he ido, He ido a coger porque me decíais, ¿le vas a poner legumbres? Pues no le voy a poner legumbres. Pero ese arroz que le queda muy poquito, está hirviendo un poquito. Mirad, lo que voy a hacer va a ser cortar con una mandolina. Ayer hacía... Bueno, voy a quitar el arroz primero, si os parece. Este lo tiro, Podría lavarlo, pero bueno, es un puñadito apenas. Y aunque no estamos en tiempo de tirar, que hay que aprovechar todo, pero bueno, ha tocado por aquí, lo he tocado con las manos y prefiero tirarlo. Una de las preguntas que me hacíais por ahí también, creo recordar, es si el arroz, que lo estamos haciendo a estas horas, yo lo puedo guardar. Pues hombre, a ver, lo suyo es comérselo ahora, O sea, yo creo que voy a hacer una merienda. He comido súper poco, muy poquito, y bueno, pues creo que me voy a merendar el arroz. Voy a sacar unas tiras de espárrago, que lo tenía en el frigorífico y lavadito, envuelto en un poco de papel humedecido. Si no habéis probado el espárrago crudo nunca, os lo aconsejo. Decís por ahí, sí que tarda el arroz. Es que el tiempo del arroz va a depender de un montón de cosas también. Si lo mimamos, si no lo mimamos, de la temperatura, del tipo de calor que recibe en el horno, por ejemplo, va a tardar un pelín más. Yo creo que con estas me vale para mostraros lo que quería. Y la yema del espárrago, que la voy a cortar. Ahí. Y voy a por el arroz, que ya está. Ahí lo tenéis. Y le voy a colocar encima, pues, la yemita de espárrago, que la voy a cortar más fina a la mitad. Y mirad, simplemente con el calor que tiene el arroz, me va a cocinar un poquito el espárrago. Si queremos ponerle algo más. No os queméis, si sacáis del horno, no queméis. Bueno, yo os lo enseño. Os enseño cómo ha quedado este arroz, pero lo que me interesa sobre todo es que veáis la altura. Veis que hay muy poquita cantidad. A ver que incline esto mejor para que lo veáis. ¿Veis ahí, no? Un granito, muy poquito, ese toque de tostado, el pollo que se ha terminado de cocinar. Ay. ¿Cómo sé que es el momento de meterlo al horno? Pues aproximadamente a los 15 minutos, más o menos. Y en el horno otros 5 minutitos. Pues esto sería un arroz con pollo, que podemos hacerlo así tal cual como yo lo he hecho, es decir, con ponerle ese espárrago, o mi idea inicial, y si os me permitís, voy a dejarlo con mi idea inicial del arroz, porque además en la receta no le puse los espárragos. Estos espárragos me los voy a comer yo ahora, tal cual están así templaditos encima del arroz, porque la idea de este arroz es que tuviera este aspecto, justo este. Un arroz con pollo, con la pechuga. Ojo, si vais a cocinar para 4, yo habría puesto en una sartén más grande, evidentemente, las 2 pechugas y los 2 muslos, es decir, habría puesto el pollo entero. Un pollo pequeño, un pollo más grande, dependiendo
dependiendo de cómo. Me preguntáis, ¿la pechuga está primero asada? No. La pechuga está simplemente marcada por la piel y marcada luego por la carne y se ha terminado de cocinar en el horno. Hablabais antes, o antes hablaba alguien, voy a darle la vuelta a la cámara y así os veo, de el tamaño de las paelleras. Fundamental, muy importante, ¿vale? Porque lo importante de todo esto es, a ver, un arroz en condiciones, si queremos que el arroz esté rico y todos los granos estén iguales, el de arriba y el de abajo, la altura de arroz tiene que ser muy pequeñita. Cuanto más alta sea la altura del arroz, el calor acumulado en la parte de abajo va a hacer que ese arroz se cocine antes, que se pase antes, con lo cual vamos a tener un arroz posiblemente pasado. Yo mi consejo, si queréis hacer arroces, porque no tenéis una sartén más grande, es que dejéis el arroz un poco duro, al dente. El reposo final, en este caso, sí que va a ser importante para poder comerlo en su punto todo. Pero siempre que tengáis oportunidad, hacerlo bajito. Y un truco para poder hacerlo bajo, si no tenéis una gran paellera, seguramente sí que tenéis la bandeja del horno. Mira, un día podemos hacer arroces en bandeja de horno, en lo que es la lata del horno, lo cocemos en el fuego y antes de meterlo en el horno, lo volcamos en la placa, en esa bandeja de horno y lo terminamos en el horno. La bandeja de horno es probablemente en una casa, es el elemento más grande que podáis tener para cocinar y perfectamente os puede dar para comer 4 personas sin ningún problema, 4 o 6. E incluso lo bueno que tiene el horno, si lo acabamos así, es que si tenéis más de una bandeja de horno, podéis hacer diferentes bandejas, con lo cual súper rico. Los ajos, pues los ajos los freí un poquito, los tosté un poquito en la sartén. A ver, alguna preguntita más. ¿Se tapa eso de la bandeja? Me ha encantado. Es un truco súper práctico. Si lo pruebas, no vas a volver a hacer, salvo que tengas una gran paella en casa. Ese truco de la bandeja va a hacer que nunca más vuelvas a hacer arroz en una sartén pequeña. Porque la alternativa es esta bandeja de horno, que queda de fábula. A ver si hay alguna preguntita más. Buena idea lo de la verdura. No sé qué me contáis. La temperatura del horno creo que vaya por ahí a 240. Es decir, bastante fuerte para que termine de hacerse. ¿Se puede hacer arroz en una sartén? Perfectísimamente, claro que sí. Por supuesto que se puede hacer. Se puede hacer en cualquier recipiente que tengáis. Y además, y otro día podemos dedicarnos también a hacer arroces caldosos. Mira, otro de los días puede ser interesante. Si no, es aquí en Canal Cocina, lo haré en el canal. Pero fundamental. ¿Reposar con un paño? Depende. Cuando estamos hablando de un arroz tan bajito que sale en su punto, no es necesario el reposo tapado. Simplemente que repose un poco la temperatura, el calor y súper rica. Marcas de arroces hay buenas, hay un montón. Yo creo que hay buenas, ¿no? La SOS, que es de toda la vida, La Fallera, Gallo tiene carnarolis maravillosos. Hay un montón de arroces, ¿eh? Yo creo que si nos fijamos, yo creo que bien, ¿eh? O sea, hay un montón de arroces. Afortunadamente, en este país tenemos grandes arroces, así que cualquiera sin ninguna duda. La receta del arroz, en cuanto acabe, la vamos a poner en el post, ¿vale? En Canal Cocina. ¿Vendo Forfiesta blanco? Pues mira, a lo mejor no me venía a mí mal. Bueno, señores, pues en principio, como os digo, ¿vale? Si vais viendo, si vais teniendo más dudas, o aquí en el canal o en mi perfil, y cualquier duda, cualquier pregunta, pues encantado de contestarla. 2 cositas, por favor. Vamos a guardar la cuarentena, no salir de casa, quédate en casa, súper importante, y atender todo esto. Y podéis, todas las dudas y sugerencias que tengáis en los perfiles de Canal Cocina y de Juan Pozuelo. Y como os decía, pues podéis seguir viendo las recetas en Sabor de Hogar, de lunes a viernes, a las 12:30 y a las 6:30. Me despido, os dejo lo que haces con el basmati, ensaladas, los cuezo para ensalada, el basmati cocido y en ensalada con un poquito de atún, espectacular, súper rico. Pues me despido de todos, os veo, gracias por estar, gracias por seguir, gracias por este esfuerzo que estamos haciendo entre todos de colaborar. Saldremos adelante, venceremos, volveremos a abrir los restaurantes. Os esperamos a todos. Muchas gracias, chao.